Perfecto, la web, usted ya contestó en un correo también, entonces muchas gracias. Bueno. Antes que nada, pues quiero excusarme con todos ustedes, porque yo sé que nuestra web la teníamos programada para la semana pasada, pero pues como yo les manifestaba en el correo, desafortunadamente no me dio el tiempo, teníamos unos compromisos de investigación y pues desafortunadamente no alcanzamos y no queríamos quedarles a ustedes mal tampoco. Digamos que también esa es la razón por la cual el día de hoy también me encuentro solita porque mis compañeros, los profesores que los acompañan a ustedes como tutores no se encuentran presentes. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio a nuestro encuentro del día de hoy. Me gustaría que habláramos, que charláramos, que ustedes me pregunten todo lo que necesiten preguntarme, que interactuemos un poquito y no que sea únicamente la profesora aquí hablando, ¿listo? Entonces, pues nada, bienvenidos a nuestra primera web de competencias ciudadanas. Nuestro curso Competencias Ciudadanas tiene un código de 50018, esa es nuestra codificación aquí en la universidad. Y nuestro encuentro es denominado Derechos y Deberes consagrados en la Constitución Política de Colombia. ¿Por qué obtiene este nombre? Porque es el nombre al cual obedece nuestra primera unidad académica. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy? Vamos a dividir nuestra web en tres momenticos. Uno, el saludo y la presentación. El segundo, hablar o comentarles algunas generalidades de nuestro curso. Y el tercero, hablar de los contenidos, es decir, aclaración de algunos conceptos y de algunas dinámicas frente al desarrollo del curso. Entonces, pues, inicialmente les doy la bienvenida, comentarles que este curso cuenta en total con 52 grupos. Quienes los acompañamos a ustedes en ese curso es el profesor John Freddy Gómez, quien tiene a su cargo algunos grupos que ya ustedes los están mirando en este momento en la pantalla para no ponerme a decírselos uno a uno. La profesora Mónica Lucía Londoño, que también tiene unos grupos a cargo, y quien les está hablando, Mónica Liliana Gilmora, que además de ser tutora, tener unos grupos a cargo, soy la directora y diseñadora del curso. Entonces, digamos que ese es el equipo que nos estamos acompañando a cada uno de ustedes. Listo. ¿Qué es lo primero que yo quiero que tengamos en cuenta con respecto al desarrollo del curso? Es recordarles un poquito las normas y condiciones del curso que fueron las que ustedes aceptaron para poder acceder al mismo. Estas normas pues son unas generales que creo que son las mismas normas que ustedes conocen porque por lo general en todos los cursos son muy similares, pero estas son para que las tengamos en cuenta y por favor no las olvidemos. ¿Por qué digo que no las olvidemos? Porque pues desafortunadamente a pesar de que quienes estamos en este curso en su mayoría están en periodos adelantados, ya casi que hay muchos que están en último periodo, en octavo, en noveno periodo. Sí olvidamos ciertas cosas como por ejemplo el uso de la etiqueta, el uso de los canales de comunicación, la comunicación asertiva con nuestros compañeros y con los tutores. Entonces sí me parece que es importante que los tengamos en cuenta. Por supuesto no me voy a poner a leerlos y a citarlos uno por uno porque pues ya todos los conocemos, pero sí quería recomendarles o recordárselos. ¿Qué otra cosa me parece importante que tenemos que recordar de ello? El uso del Turnitin. Y yo creo que todos ustedes se dieron cuenta ahorita con las calificaciones que absolutamente todos los trabajos que ustedes suben al entorno de entregas de evaluación, pues ustedes se están dando cuenta que todos tienen la revisión del Turnitin. Y es importante que hagamos como el pequeño paréntesis ahí, y es que para este curso, para el curso Competencias Ciudadanas, lo máximo permitido, máximo, es el 30% de similitud con la red. Ya de 30 hacia arriba, uno dice, venga, tenemos que empezar a medir o a mirar qué es lo que estamos escribiendo, porque pues desafortunadamente mucho se puede pasar o tomar como casos de plagio y no es la idea. Y como yo les decía hace un momentico, quienes estamos en este curso están en cursos adelantados, en periodos adelantados, y a estas alturas del partido ya todos debemos citar, debemos referenciar, debemos subir documentos de manera adecuada. ¿Bien? Eso como para que lo tengamos en cuenta así a nivel general. Recordarles nuestra agenda del curso. Nuestro curso está dividido en 4 actividades únicamente. La actividad inicial que cerró el 4 de septiembre, la actividad intermedia 1 que es en la que estamos en este momento que cierra el 16 de octubre, la segunda actividad intermedia que cierra el 27 de noviembre y nuestra actividad final que es una evaluación final tipo POC. Quiero hacer un poquito de énfasis en esa evaluación final porque muchos
a muchos les ocurre que se les pasa la fecha y no presentan la evaluación o llega días previos cuando yo empiezo a avisarles de la evaluación y empiezan a preguntarme y decirme, profe, yo no sabía que tocaba presentar una prueba objetiva, yo no sabía que teníamos que presentar esa prueba, que únicamente son esos días. Entonces, digamos que hago énfasis para que ustedes desde ya se empiecen a programar. Es un periodo que ustedes tienen de 2 días. Es decir, el sábado 3 de diciembre y el domingo 4. Es decir, ustedes van a tener 48 horas en total para presentar esa prueba. Entonces, para que por favor saquen el espacio. Van a tener un tiempo prudente para que desarrollen esa prueba, que son 90 minutos, y son únicamente 25 preguntas las que van a tener que responder. Ya más adelantico vamos a hablar en la siguiente web un poquitico de ese tema. Esto es como para que nos vayamos programando frente a fechas. Listo. Recordarles los horarios de acompañamiento sincrónico. Ustedes saben que por política de la universidad el canal oficial es el Skype. Sin embargo, también creo que se han dado cuenta que desde ahora nos están empezando a implementar mucho el uso de Teams. Esa es la razón por la cual estamos haciendo nuestra web, por ejemplo, en este momento con este canal. Pero sí es importante que recuerden que hay unos canales de comunicación en los cuales ustedes pueden buscarnos y preguntar. Entonces, de pronto algo muy relacionado a lo que hace un momento comentaba una de ustedes, si es que tenía algunas preguntas. Claro, yo entiendo que las preguntas se presentan todo el tiempo y todas las preguntas son bienvenidas, pero no se esperen a que haya un encuentro, sino que no importa el día, ustedes pueden buscarnos y preguntarnos, que nuestra obligación es ayudarles y responderles. Entonces, si hay algo que no entienden, hay algo que no es claro, hay algo que quizá ustedes no están muy de acuerdo, que no comparten, pues no importa, manifiesten lo que eso, digamos que vuelvo y les repito, para eso estamos nosotros y la idea de nosotros los tutores es que los acompañemos, que les expliquemos y que estemos muy prestos para ustedes. Entonces, recordarles el horario de atención. Ahora, si por X o por Y razón ustedes en este horario no están disponibles, no se preocupen, ustedes dejan el mensajito y yo creo que en este momento todos pueden decir que cuando han tenido algún requerimiento, alguna solicitud, han obtenido respuesta y nosotros los tutores tratamos de dar esa respuesta a la mayor brevedad. Bien, listo. Bueno, hasta ahí nomás, hasta ahí, hasta aquí son como las generalidades del curso. A mí me gusta preguntarles, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Estoy hablando muy rápido? ¿Cómo va la cosa? No entro normal, profe, gracias. Listo, muchas gracias, Jorge. Si hablo muy rápido, por favor me comentan. Si de pronto tienen alguna pregunta, también por favor me dicen y yo automáticamente me detengo y les ayudo. ¿Listo? Listo. Digamos que el siguiente punto que yo tengo aquí programado para que hablemos en nuestra web es algo de los contenidos. Entonces, yo quiero que nos detengamos un poquitico en los contenidos porque resulta que la actividad inicial, que fue la que ustedes ya terminaron, le entregaron el 4 de septiembre y que es una actividad que ya se terminó de calificar. No sé si el caso de ustedes, los que están aquí presentes, pero muchos estudiantes que son los 25 puntos que se les calificó, pues se les bajó bastante. ¿Por qué se les bajó bastante? Fue por varias razones. Uno, porque prácticamente lo que hacían era tomar textual la información de la red y pegarla en el cuadrito, en la matriz que nosotros teníamos. Eso fue alguna de las situaciones que se presentaron. ¿Qué otras cosas se presentaron? Que de pronto eran muy concretos, eran muy sucintos y en la realimentación nosotros les decíamos, traten de ser un poquito más generosos. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que yo quiero que tengamos en cuenta? El curso Competencias Ciudadanas busca que todos ustedes desarrollen esas competencias necesarias que tiene que tener cualquier ciudadano, cualquier colombiano. Afortunada o desafortunadamente, yo me estoy refiriendo sobre todo a los documentos legales, en este caso lo que ya estamos nosotros trabajando, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de Colombia y lo que acarrea cada uno de esos documentos. Uno diría, venga, pero son solamente esos dos documentos e inclusive yo creo que ustedes han podido mirar el sílabus y se han dado cuenta que es mínima la bibliografía que yo les estoy colocando en el curso. ¿Pero por qué? Porque es que resulta que tanto la Constitución como la Declaración Universal es una cosa muy compleja y la cual tenemos que entenderla muy bien para poder asimilarla y de esa manera para poder actuar como ciudadanos, ¿cierto? Entonces, bueno, lo primero que quiero que tengan en cuenta es que cuando uno habla de competencias, fíjense que tiene la S, ¿cierto? Que es, digamos que es una palabra plural, es porque son varias las que se están trabajando, dentro de las cuales
están las competencias comunicativas, las competencias emocionales, las comunicativas y las integradoras. Entonces, digamos que cada una de ellas, digamos que esa actividad introductoria lo que buscaba era que ustedes comprendan qué es lo que se espera de cada uno de ustedes o qué es lo que se espera que ustedes desarrollen en este curso. Entonces, fíjense que cuando hablamos de lo cognitivo, se refiere a esa capacidad que yo como ciudadano tengo para dentro de mi mente asimilar muchos procesos y en ese orden de ideas asumir una posición. Entonces, fíjense que cuando a mí me hablan de lo cognitivo, se está refiriendo a que si a mí se me presenta una situación, yo tenga la capacidad de analizarla y de reflexionarla. Es a eso a lo que se está refiriendo. ¿A qué se refiere la competencia emocional? Pues estamos hablando de seres humanos y los seres humanos somos de emociones. Y al ser de emociones es el cómo actuar en determinadas situaciones. Ahora, no significa por eso que yo únicamente actúo por emociones, sino que si ustedes se fijan, cuando yo les hablo de competencias, es un conjunto, no es una sola, ellas no actúan de manera aislada, sino que tienen que estar todas inmersas en cada una de las cosas que nosotros hacemos y cómo nosotros actuamos. ¿Mm? Las comunicativas es yo cómo interpreto eso, yo cómo comunico eso. Entonces, si se presenta una situación, yo la interiorizo, yo la reflexiono, yo la analizo, pongo en consideración eso con las emociones y luego yo lo quiero comunicar, ahí es porque es que muchas veces que puede pasar, que yo lo entiendo muy bien, pero seguramente yo no lo expreso de la misma manera. Entonces, ¿cuál es la idea? Que juguemos en ello y eso va muy relacionado, obviamente, a las relaciones interpersonales, ¿cierto? Entonces, cómo yo me comunico con el otro y cómo yo actúo con el otro. Bien. Y finalmente la integradora, que es la articulación de ellas. Entonces, fíjense que de una u otra manera lo que busca es que cada uno de ustedes desarrolle cada una de esas competencias. Entonces, vuelvo y les indico, qué era lo que se esperaba o qué es lo que se quiere con esa actividad inicial? Que comprendamos qué es la base de lo que vamos a estar trabajando, ¿cierto? Bien. En ese orden de ideas, esas son las 4 competencias. Bueno, es importante tener en cuenta que toda esa información ustedes la sacaban de un insumo que se les entregó también dentro de la bibliografía. ¿Por qué? Porque digamos que ahí lo que se buscó es colocar lo básico de lo que son las competencias ciudadanas. Posterior a eso me decían, venga, ¿qué son los derechos y qué son los deberes? Entonces, fíjense que cuando a mí me dicen, venga, yo tengo que actuar como, ay, soy un ciudadano, ¿cierto? Y tengo que actuar de alguna manera particular, pues venga, si yo soy un ser humano vivo en sociedad y que estoy con otros seres humanos, pues hay que tener en cuenta que hay derechos y deberes. Y los derechos son esos beneficios que yo tengo. ¿Por qué? ¿Qué beneficios? Pues por el hecho de ser un ser humano, un beneficio que yo tengo por vivir en una sociedad, de estar en un contexto en particular, ¿cierto? Pero resulta que cuando yo tengo derechos, yo también tengo deberes, porque hay algo que debemos tener muy presente y es que cuando yo vivo en sociedad, cuando yo vivo en comunidad, yo tengo un límite y el límite es hasta donde llega el otro. Entonces es como si yo cogiera a cada uno de los ciudadanos y yo los meto dentro de un cuadrito, ¿cierto? Pero resulta que cada uno de ellos a su vez está metido dentro de un cuadrito. Entonces mi límite va hasta donde está el límite del otro. Entonces aquí hay que tener presente eso, porque así como yo tengo muchos derechos y yo puedo exigir esos derechos, asimismo yo tengo unos deberes que son esas responsabilidades que yo debo asumir para poder vivir en sociedad o poder vivir en comunidad. Bien, listo. En esa esquemita a ustedes también se les estaba solicitando que hablaran algo o que mencionaran algo del artículo 12 de la Constitución Política de Colombia, ¿cierto? Resulta que ese artículo 12 de la Constitución, la gran mayoría de ustedes lo que hicieron fue citarlos así como yo lo coloqué aquí en este esquema. Entonces, ¿qué dice o qué cita ese artículo? Pues que absolutamente ningún colombiano, ninguna persona será sometido a la desaparición forzada, torturas, ni tratos, ni malos tratos, ni bueno, digamos que tratos inhumanos y demás. Es importante tener presente que este artículo se cita o este artículo se retoma porque es, digamos que uno de los pilares fundamentales con los que vamos a estar trabajando. ¿Por qué? Porque vuelvo y le repito, si yo soy un ciudadano que debo comportarme de una manera particular, pues yo tengo que tener en cuenta cuál es el principal derecho que tristemente se está violando en Colombia y el principal derecho que tristemente estamos violando en Colombia. Ahora, cuando yo digo estamos violando en Colombia, es porque desafortunadamente los seres humanos también y nosotros los colombianos también actuamos digamos que nos volvemos como muy mecánicos
y al volvernos mecánicos no nos damos cuenta que seguramente nosotros también estamos teniendo, seguramente yo no estoy desapareciendo a ninguna persona, no estoy secuestrando, no la estoy torturando físicamente, pero seguramente con muchas cosas que nosotros hacemos, sí tendemos a herir susceptibilidades, a herir a las personas, a ser un poco crueles dentro de nuestros actos, y eso es muy importante que lo tengamos presente. O sea, yo vuelvo y les repito, no se trata de que yo en este momento estoy diciéndoles a ustedes, es que somos delincuentes y estamos cometiendo secuestro y estamos torturando, no. Pero tristemente dentro de la realidad colombiana sí se puede presentar que nosotros cometemos algunos errores como humanos que somos. ¿Y cuál es la idea? Pues que empecemos a tener presente cada una de esas situaciones. Bueno, yo tengo pregunta. ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien, profe, muchas gracias. Bueno, ¿hasta el Bien, momento es tutora. claro o hay preguntas? Todo claro, profe. Listo. Si hay preguntitas, me van contando. Sí, infortunadamente aquí en Francia está diciendo algo que es bien importante y es que tristemente nosotros normalizamos las cosas y ahí es donde yo les digo que nosotros como humanos pues estamos cerrando porque desafortunadamente cuando la cosa se empieza a volver normal, pues digamos que nosotros seguimos utilizando o haciendo las cosas. Es como cuando yo veo, por ejemplo, a un indigente, una persona que vive en la calle y de pronto la persona es cansona y entonces yo ya empiezo de pronto a sacarla de mala manera porque eso desafortunadamente nos pasa a muchos de nosotros. Entonces de pronto también estamos teniendo actitudes crueles, de pronto estamos maltratando de alguna manera y empezamos a normalizar las cosas y ya ver a una persona que maltrata a otra persona en la calle, pues parece normal. Y no es la idea. Digamos que de una u otra manera voy a decírselos así. De pronto yo en este momento se los estoy mencionando o se los estoy hablando muy lindo, muy rosadito, muy soñador, pero no se trata solamente de que seamos soñadores, sino que se trata de que nos aterricemos en el mundo en el cual estamos, en la realidad en la cual vivimos. Y voy a decir algo que a mí, a Mónica, me duele mucho, y es que pues desafortunadamente nosotros vivimos en un contexto que es muy discriminatorio, que es muy agresivo, en donde se presenta mucha violencia, en donde se presentan muchas dificultades y pues tristemente lo normalizamos, ¿cierto? Y ya nos parece muy, muy coloquial y muy nos acostumbramos, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar entonces. Listo, yo voy hasta aquí únicamente. Ahora, de aquí en adelante, digamos que la matriz lo que esperaba era que habláramos un poquitico de lo que viene de aquí en adelante, ¿cierto? Entonces, ojo, la mayoría de lo que nosotros trabajamos es la parte inicial de la Constitución, pero eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando yo hice el rediseño de este curso, porque no sé si ustedes lo saben, pero este curso es nuevo, digamos que las actividades que habían en el curso Competencias Ciudadanas o lo que se trabajaba en periodos anteriores era algo diferente. ¿Por qué yo quise que hiciéramos esto? Porque es que nosotros como los colombianos tenemos que saber, o sea, yo se los pongo en estos términos. Muchos de nosotros en el colegio seguramente trabajamos una asignatura que se llamó competencias, mentiras, Constitución Política de Colombia o ética y valores y como que mezclaban la cosa en el colegio. Pero resulta que es incomprensible o es inadmitible, si me permiten decirlo de esa manera, que nosotros los colombianos no conozcamos la Constitución Política de Colombia. Uno cree que la Constitución la debe conocer el abogado. Y uno cree que quienes tienen que conocer eso son los policías y los que se encargan de hacer y digamos que controlar la ley y demás, pero resulta que no, la Constitución la debemos conocer todos los colombianos. Y este dato que yo les presento aquí en este primer cuadrito es muy importante porque es que resulta que nosotros no sabemos ni siquiera que uno dice, ¿qué trae la Constitución? Trae leyes, trae artículos o trae los derechos y deberes, pero resulta que no es solamente eso. De lo que yo les estoy hablando acá es apenas una parte de la Constitución Política de Colombia. Entonces, fíjense que yo les decía a ustedes, por ejemplo, los derechos en Colombia se clasifican en, y yo les coloqué el nombre del grupo de derechos y los artículos según la Constitución Política de Colombia. Entonces, este dato que les voy a arrojar a continuación y que ya ustedes estuvieron trabajando es importante y requiero que lo tengan muy presente, prácticamente que lo memoricen, aunque tengamos en cuenta que la educación hoy en día ha cambiado, no se trata de memorizar, sino de desarrollar competencias y habilidades. Pero para poder hacer eso sí tenemos que tener claros algunos conceptos, como dentro de los cuales está
que los primeros artículos de la Constitución Política de Colombia, que es lo que ustedes están trabajando justo en este instante, son los de los principios fundamentales. Posterior a eso vienen los derechos fundamentales y que los derechos fundamentales ustedes los encuentran desde el artículo 11 hasta el artículo 41 y que los artículos fundamentales son los que aplican directamente sobre la persona. Eso es importantísimo, es decir, sobre el ser humano, sobre cada uno de ustedes, sobre cada una de las personas que conviven con nosotros. Eso es lo que quiero que tengan presente. El segundo grupo es el que se denomina dentro de nuestra Constitución de los derechos sociales, económicos y culturales. Y aquí son los artículos que encuentran desde el artículo 42 hasta el artículo 77. Y su nombre lo dice, son los derechos que aplican sobre la sociedad, todo lo que tiene que ver con el ámbito económico y cultural. Si ustedes se fijan, el primer grupo y el segundo grupo no aplican sobre lo mismo, porque el primero aplica sobre la persona y el segundo aplica ya sobre un grupo social o sobre situaciones digamos, de la vida como la economía o la cultura, ¿cierto? Y el tercer grupo es el de los derechos colectivos y del medio ambiente, es decir, lo que son los derechos que aplican sobre un grupo de personas, ya digamos que cuando estamos hablando de un grupo en masa, o sobre el medio ambiente, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, estos derechos es importantísimo que nosotros los tengamos presentes. ¿Bien? Listo. Eh, Aquí, digamos que aquí tuvimos un poquitico de dificultad. ¿Y por qué digo que tuvimos un poquitico de dificultad? Porque resulta que en esta parte del esquema, lo que ustedes hacían o lo que ustedes colocaban era que colocaban, por ejemplo, rama ejecutiva y muchos de ustedes escribieron presidencialista o algo muy similar. Legislativa, el que hace las leyes. Judicial, ¿sí me entienden? O sea, ustedes eran muy sucintos. Y la idea es que no seamos tan sucintos en este curso, porque como lo que estamos mirando, lo que estamos trabajando en este curso son las habilidades de cada uno de nosotros como ciudadanos, pues la idea es que realmente demos fe, demos razón de cómo es que funciona, ¿no? Entonces aquí en este orden de ideas, fíjense que lo que yo hice es que el esquema que usualmente uno trabaja mucho en el colegio y que uno hace un mapita conceptual y para de contar, yo traté de sintetizarlo fue en un cuadro. Y ese cuadro lo único que me pedía eran las funciones. Yo, por supuesto, no coloqué las funciones en este cuadrito, porque si no me hubiera salido una cosa larguísima. Entonces, lo que yo hice fue que coloqué la rama ejecutiva y, ojo, claro, es presidencialista. Aquí quiero que tengan presente una cosa. Cuando a mí me hablan de la rama ejecutiva, me dicen presidencialista, uno creería que la rama ejecutiva es solamente el presidente de la República y no. En la rama ejecutiva está el presidente en nivel macro, ¿cierto? Es decir, a nivel nacional. Y si nosotros empezamos a desglosar o a ir un poquitico, digamos que más desmenuzadito, además del presidente está todo lo que son los ministerios. Y si nosotros lo miramos en un contexto mucho más pequeñito, miremos a nivel departamental, pues el gobernador. Y si lo miramos a nivel municipal, pues el alcalde. Entonces, esto es como para que lo empecemos a tener presente. Dato importante para que por favor no vayamos a olvidar. Dentro de la rama ejecutiva está la fuerza pública. Muchos creen que la fuerza pública hace parte de la rama judicial y no es así. La fuerza pública se ubica dentro de la rama ejecutiva. ¿Bien? Bueno, y aquí lo que yo hice para que lo tengamos también presente es, ¿qué debíamos colocar aquí? Aquí, pues digamos que todo lo que está en el artículo 189, que corresponde pues obviamente a la presidencia de la República, que es el jefe de Estado a nivel, digamos, general, que es quien administra, y ahí en ese artículo 189, si ustedes pueden consultarlo, están todas las funciones. Son varias funciones, eso como para que lo tengamos presente, que hay muchísimas cosas que hay desde el administrar hasta, ay, perdón, que hay desde el administrar hasta el ser representante ante otros, ¿cómo se llama? Otros estados. Son muchos, pero digamos que no vamos a empezar a discriminarlo en este momento uno por uno. La segunda, la rama legislativa, pues, ¿quién es la rama legislativa? Pues el Congreso de la República. Pero recuerden que el Congreso de la República es bicameral. ¿Qué significa que es bicameral? Que el Congreso está conformado por la Cámara de Representantes y por el Senado. Eso es importante que lo tengamos presente. Y al Congreso, aquí yo coloqué el artículo 150, que son digamos que las funciones de ellos es aprobar, rechazar o derogar leyes, perdón. Y además de eso,
digamos que de manera particular el Senado tiene unas funciones y la Cámara de Representantes, perdón, tiene unas funciones también particulares. Yo aquí coloqué solamente artículo 150 porque es donde está lo del Congreso en pleno. Si hay algo que no comprenden o algo, me preguntan, porfa, me detienen. ¿Listo? Bien. Y la rama judicial, pues digamos que quien está dentro de la rama judicial es quien administra la justicia. Aquí en este caso son los jueces, ¿cierto? Y digamos que aquí los jueces, aquí ahí están como las funciones muy, digamos que generales de ellos, pero obviamente uno tendría que empezar a discriminar. Ahora, ¿qué quiero también que tengan presente? Que así como yo les estoy diciendo que la Constitución política están los derechos, los deberes, algunos artículos, estos tres grupitos también están las funciones y está discriminado cada uno de estos estamentos o estas instituciones que hacen parte de la organización del Estado en Colombia. Finalmente, están los órganos consultivos y los cuerpos de control. Los órganos consultivos, valga la redundancia, es a quienes se les consulta sobre situaciones particulares. Y aquí yo les coloqué, se ubican dentro del artículo 116, que es la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales, en este caso dependiendo los jueces, quienes son quienes administran la justicia, porque resulta que ellos también son consultivos. Es decir, los jueces o la rama judicial, además de ser quien administra la justicia, también son un cuerpo consultivo. Eso también para que lo tengamos presente. Y finalmente, los cuerpos de control, que son todos los organismos que controlan aquí en Colombia. Eso los ubicamos en el artículo 276 de la Constitución Política de Colombia. Importante tener presente eso. ¿Cuáles son esos órganos de control? La Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Esos son los tres cuerpos de control. Ahora sí, ¿cómo vamos? Es que yo no quiero hablar solita. Yo quiero que me indiquen cómo vamos, si está quedando claro o si la información que les estoy dando sobra. Cuéntenme a ver. Pues está claro, la verdad, pues pues así tan rápido, pues no, ¿no? Pero obviamente uno lee los artículos y eso ya con calma, profe. Yo creo que ya uno entiende un poquito mejor y sabe exactamente cuáles son los que está diciendo. Pues yo no sé, por ahora va todo claro. Bueno, Dayana, muchísimas gracias. Sí, yo sé que es mucha información, pero la idea es que empecemos a interiorizar. Por eso, si ustedes pueden, sáquenle un pantallacito, porque es que aquí yo les estoy dando es el tip. Sáquenle el pantallazo si quieren a esta imagen, a esta diapositiva, porque ahí de manera particular les estoy diciendo en dónde encuentran esa información. ¿Listo? Ahora, si ustedes de pronto me dicen, no, profe, no me quedó más claro, quiero consultar más, quiero profundizar, ustedes me dicen y yo les doy un enlace que es súper chévere, que es donde encuentran todo discriminadito, como con mapitas conceptuales y ustedes empiezan a abrir y le empiezan a desglosarles cosa por cosa. Es un montón de información, pero bueno, eso es lo que vamos a estar trabajando en este periodo. ¿Listo? Bien. Aquí también es muy importante que tengamos presente esto y vuelvo y les digo, la razón por la cual yo les coloqué a ustedes esos conceptos o esa actividad es porque es lo básico, lo que necesito que tengamos presente para que podamos desarrollar de aquí en adelante para tener en cuenta en el curso. Entonces, bueno, de acuerdo a toda la información que se ha trabajado, la diferencia entre país, Estado y nación. Resulta que si yo les pregunto a ustedes, ¿Colombia es un país? ¿Ustedes qué me responden? Si hablamos del mapa, sí. De la ubicación, pues de la Tierra, sí. Ok. ¿Colombia es un estado? Sí, un Estado de Derecho. Ok. ¿Y Colombia es una nación? Sí, sí es la población, la gente, sí, los colombianos. Ok. ¿Por qué hago esto? Porque resulta que muchos de ustedes me colocaron aquí eso y ustedes me colocaban la definición, muchos de ustedes, vuelvo y digo, no digo ustedes los que están presentes en este momento, pero sí hubo muchos estudiantes que me escribían la definición que les sale en el diccionario. Y no se trata de eso, se trata de analizar eso que tú acabas de decir. Perdón, ¿quién fue la que me respondió? ¿Dayana? Sí, señora. Ok, muchas gracias, Dayana. ¿Por qué es importante? Bueno, dice que por aquí que no era clara la definición del diccionario. Porque resulta que es importante tener presente esto porque si, por ejemplo, yo les digo a ustedes,
o les hago una afirmación y dentro de esa afirmación a mí me preguntan algo que tenga que ver con algo de estos tres conceptos, pues seguramente la respuesta va a ser errada. Entonces voy dándoles algunas pistas. Cuando ustedes vayan a presentar la evaluación final de este curso, y de hecho, cuando ustedes vayan a presentar su prueba Saber Pro, ustedes van a encontrar que les van a dar unas afirmaciones o les van a dar un contexto, ¿cierto? Y dentro de ese contexto, a ustedes les van a preguntar cosas. Y les van a preguntar cosas del país, del Estado y de la nación. Si no tenemos claro qué es cada una de esas cosas, pues seguramente la respuesta va a ser completamente equivocada. Entonces, ¿qué es importante tener presente? Que cuando yo digo la palabra país, se refiere al territorio, es decir, lo que tú acabas de decir, al mapa de Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si a mí me dicen, Colombia es un país, claro que sí, que es ese mapita que nosotros hacemos por allá cuando estábamos en el colegio. Pero venga, si a mí me dicen que Colombia es un estado, por supuesto que sí, porque es que nosotros, tú acabas también de decirlo, Colombia es un estado social de derecho. Y al ser así, ¿qué significa? Que nosotros en Colombia tenemos unas instituciones que nos rigen y que nos regulan. Específicamente, ¿cuáles? Pues estas. Este es el estado. Por eso aquí está diciendo cuál es la organización del estado en Colombia. Y si ustedes se fijan aquí en esto que yo les acabo de hablar, de la ejecutiva, la legislativa, la judicial, los cuerpos consultivos y los órganos de control, en ningún lugar les mencioné el territorio y en ningún lugar les mencioné a la población, sino les mencioné que esas instituciones. Entonces, por eso es importante tener presente que el Estado y el país no son lo mismo. ¿Y la nación qué es? Pues nosotros, la población, ¿cierto? Entonces yo les hago una pregunta, si por ejemplo a mí alguna pregunta de las que salen en las pruebas de Saber Pro, o ya vaya a ser la final de este curso, a mí me dicen eh, que el país votó por el candidato a la presidencia. ¿Ustedes creen que es una afirmación adecuada? No, señor. No. No. Votó la De hecho, No, claro, sería nación. eso. Y si ustedes se fijan, tristemente, es un concepto, son tres conceptos que son tan maltratados que si ustedes recuerdan hace poco cuando tuvimos las elecciones, en Caracol, me atrevo a decirlo específicamente, decía, el país votó. Y son afirmaciones que no son adecuadas, que no son correctas, porque no es lo mismo. ¿Y qué pasa? Que desafortunadamente nosotros los colombianos y muchas personas nos dejamos educar por ese tipo de cosas. Entonces, no, como en las noticias dijeron que el país votó, entonces uno asumiría que el país fue el que votó y no, quien votó fue la nación. Pero ¿qué va a pasar? Que cuando nos vayan a evaluar esas pruebas, ahí se nos van a corchar a todos. Porque resulta que el país no es el que vota es la nación. Y cosas de ese estilo. Si se fijan por qué es tan importante lo que les estoy diciendo de tener claros esos conceptos, entonces también si pueden, yo por eso para que nos quede más claro, yo trato de sintetizarlo en una palabra. Entonces, ¿qué es país? El territorio. ¿Qué es Estado? Las instituciones públicas, lo coloqué yo. ¿Y qué es nación? La población. Yo usualmente en Estado coloco instituciones solito, pero pues como sabemos que hay instituciones públicas y privadas en este momento, preferí dejarlo como públicas, pero para que nos quede mucho más claro, ¿a qué instituciones nos regimos? A estas. ¿Listo? Y obvio, cada una de ellas tiene dependencias y demás, pero eso como para que lo tengamos en cuenta. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, todo muy claro. Bueno, listo. Bueno, aquí Profe, no sé si está hablando, pero su micrófono está apagado. fue madre, ¿hace cuánto? Por ahí unos 20 segundos, un poquito más. Ay, Dios mío, ¿hasta dónde me escucharon? Yo parezco, y yo estaba aquí hablaba como loca. ¿Hasta dónde me escucharon? Eh, ay, lo. No, Alcancé, solamente alcanzamos a decir que todo Hasta estaba claro. instituciones Cuando nos públicas y están privadas. preguntando que como hijos. fue madre, Hasta donde mostró el cuadro, hasta la última. ay, Dios mío, Ahí terminó. discúlpenme. Es que yo me emociono y se me olvida. Bueno, Hasta, sí, hasta hasta ahí ahí. cuando dijo que sí, todo claro y eso, ahí se le apagó el micrófono. Dijo, bueno, entonces, y pum, se apagó. Ah, bueno, listo, listo, listo. Entonces me va a volver otra vez para aquí. Creo que no fue mucho lo que nos perdimos.
No, les estaba diciendo que estaba leyendo lo que tienen en el chat y ya les busco el enlace, ya se los comparto. Y por ahí decía Dayana también que por eso se llama Fiscalía General de la Nación. Así es. Ok, listo. Eso que ustedes acaban de decir, digamos que es muy importante y lo que les estoy diciendo, porque la idea con esto es que se nos grabe, que lo tengamos muy presente. Vuelvo y les digo, la idea de la educación hoy en día no es que nos grabemos conceptos. La idea es que desarrollemos habilidades y competencias, pero esas habilidades y competencias, por supuesto, que tienen que ir acompañadas de algunos conocimientos. ¿Listo? Listo. Entonces, mi presentación va hasta ahí, porque hasta ahí es lo que necesito que sepan. La actividad paso 2, que es la que ustedes están desarrollando en este momento, se enfoca yo tenía abierto todo, discúlpenme porque es que ya no sé ni en dónde estoy parada. Permítanme. No, aquí no es, aquí no es. Ay, ¿qué se me hizo? Permítanme porque no. ¿Sería que se me cerró? Bueno, si se me cerró, va a tocar volverlo a abrir. Ah, no, mentiras, acá lo tengo, aquí lo tengo, listo. Yo quiero que, bueno, yo les compartí a ustedes este enlace, que es el que ustedes tienen en el syllabus y en la guía, y es en el que quiero que hagamos un poquito de énfasis. Si ustedes miran, si ustedes buscan la Constitución Política de Colombia, en todos lados les va a aparecer lo mismo. Yo les coloqué este de referencia porque es el que tenemos nosotros en nuestra base de datos de la biblioteca. Pero no importa el que ustedes consulten, lo que importa es que ustedes trabajen y consulten y lean la Constitución. Entonces, bueno, este me gusta, me parece muy chévere porque aquí tenemos el índice y ahí podemos ir buscando de una manera mucho más clara. Miren lo que yo les decía a ustedes, por ejemplo. Miren que está el preámbulo de los principios, los derechos. Aquí habla de los derechos, bueno, digamos, de los derechos y garantías y deberes. Ah, bueno, aquí los tenemos por títulos y a la vez hay unos capítulos. Si ustedes se fijan, la participación, la organización del Estado, y aquí está rama ejecutiva, legislativa, judicial, bueno, aquí está lo que tiene que ver con las elecciones, pero aquí encuentran los organismos de control y aquí más abajito van a encontrar los cuerpos consultivos. ¿Listo? Ahora, la actividad que ustedes están realizando en este momento es muy importante. Yo les solicité a ustedes que leyeran tres cosas. Uno, el preámbulo de la Constitución Política de Colombia. Dos, el primer título de la Constitución, que es el de los principios fundamentales, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 artículos. Hasta aquí nomás. Si ustedes se fijan, no es mucho lo que se les está solicitando, ¿cierto? Pero sí es muy importante que ustedes tengan presente. Yo el día de hoy voy a hacer el ejercicio con ustedes, pero solamente lo voy a hacer con este artículo primero. ¿Listo? Solamente quiero que trabajemos con este artículo. Yo voy a leerlo y quiero que por favor todos lo escuchen porque les voy a hacer unas preguntitas. Dice, artículo 1 de nuestra Constitución. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. ¿Listo? Bien, vamos a hacer este ejercicio, permítanme a ver. Listo. Todos escuchamos lo que acabo de leer, ¿cierto que sí? Sí, señora. Listo. Ahí les compartí en el chat el artículo como para que lo tengamos presente. ¿Quién me quiere decir qué significa ese artículo para Colombia? No me dejen hablando solita, yo les dije que quería que ustedes hablaran también. Listo, Dayana. Bueno, pues en el artículo hay varias cosas. Una de esas sería que los colombianos tenemos derecho a elegir, porque es Ajá, participativa y democrática. sí, Otra más que, bueno, que todos los colombianos debemos trabajar, porque ahí específicamente dice eso, sí. y que es un Estado social de derecho, es decir, que pues todos los ciudadanos tenemos derechos fundamentales y los otros derechos, pues que también están, ¿no? Listo. Esos son, Dayana, ajá, señora.
varias cosas, ¿cierto? Mira que tú dijiste creo que 3 o 4 cosas de ese artículo, ¿cierto? Ujú. Es mucha información. Listo. ¿Quién más me quiere decir que entiende ese artículo? Franci. Bueno, ahí también dice que está fundada en el respeto por la dignidad humana, ¿no? Que eso está Ajá. asociado con los derechos. Entonces, pues lo que yo entiendo es que el respeto por los derechos de la población colombiana es una prioridad porque pues además Ujú. está en el primer artículo de la Constitución. Así es. Listo, Franci. Muchísimas gracias. ¿Quién más? ¿Todos comparten lo que dice Franci y Dayana? ¿O qué otra cosa dirá ese artículo? ¿Ninguno? ¿Todos están de acuerdo? Profe, yo, ¿sí se escucha? Sí, señora, te escuchamos. Pues pienso que más de lo que dice en ese artículo, pues creo que nada se está cumpliendo, o lo que si lo vamos a llevar a la actualidad, creo que nos falta mucha democracia, no tenemos ese, como, sí, como esa autoridad de derecho como por nosotros mismos, pues, creo que no la hay. Sí, bueno, digamos que eso que tú acabas de decir, voy a decirlo en el buen sentido, también es una crítica a lo que nosotros vivimos, porque dice tanto, pero también qué tanto nos hace falta para llegar hasta allá, para realmente, mire, yo aprovecho eso que acabas de decir, y es que si realmente las cosas se cumplieran y se hicieran como lo dice la Constitución, joder madre, nosotros viviríamos en la gloria, porque de verdad que lo que dice en nuestro documento magno, en nuestra Constitución, de verdad que es muy, digamos que ubica muy bien al ciudadano, a la persona, pero pues tristemente nos falta también un poquito, ¿cierto? Bien, yo les voy a contar una cosa. Creo que dentro de lo que dijo Dayana y lo que dijo Franci, mencionaron creo que 4 o 5 cosas, ¿cierto? Bien. Yo voy a empezar a decir algunas cosas y quiero que las sumen, por favor. Listo. Colombia es un estado social de derecho. Solamente hasta ahí nos está diciendo que en Colombia prevalece que somos un estado en el cual la sociedad es importante y en la sociedad existen derechos. Solamente hasta ahí lo están diciendo. Dice, organizado en forma de república unitaria. ¿Qué significa? Que nosotros somos un gobierno unitario presidencialista. Es decir, en Colombia gobierna una sola persona. Van 2 cosas. Que nosotros estamos descentralizados. ¿Qué significa? Que por el hecho de que tengamos un gobierno, un presidente o una persona que maneja, digamos que es nuestra cabeza, también estamos descentralizados. Y uno dice, joder, madre, ¿cómo será la descentralización? Pues es que imagínense que nosotros tenemos 32 departamentos. Ahí en ese artículo no dice cuántos tenemos, pero sí dice que estamos descentralizados. Y obvio, ya nosotros sabemos cómo se llaman esas divisiones que existen en Colombia y en este caso, descentralizado. Con autonomía de sus entidades territoriales. ¿Cómo así? Digamos que aparte de que políticamente, digamos que en cuanto al país estamos divididos por fragmentos, también hay cierta autonomía. Es decir, claro, existe un presidente, pero es que también hay entidades territoriales como por ejemplo lo son los departamentos, como por ejemplo son, bueno, hay una cosa que quiero que tenga presente. Una cosa son los departamentos que nosotros conocemos geográficamente y otra cosa son los departamentos administrativos. ¿Quién me quiere decir un departamento administrativo en Colombia cuál es? ¿Podría ser el DANE? Ajá, el DANE es uno de los departamentos administrativos. El DAS es otro departamento administrativo. Que específicamente el DAS es Departamento Administrativo de Seguridad y el DANE es Departamento Administrativo, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es el que lleva las Nacional nacional, de Estadística. sí, alguna cosa así, creo que se tiene otro apellidito ahí, pero digamos que es quien maneja la estadística. Entonces, fíjense que esas entidades también tienen autonomía. Si se fijan lo que están diciendo, luego dice, coma, democrática, es decir, que nosotros elegimos a nuestros representantes.
Luego dice, participativa y pluralista. Es decir, ¿quién me dice qué significa la palabra plural, perdón? Que corresponde a varios. Que Varios, más corresponde de a uno. varios. Así es. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que dice que participamos y que al ser pluralista es porque participamos todos, o por decir varios, y elegimos a varios, no elegimos solamente a uno. Entonces, fíjense que nosotros, por ejemplo, elegimos a los concejales, a los congresistas, al presidente, al alcalde, al gobernador, y claro, hay muchos cargos que nosotros no elegimos, pero muchos sí lo hacemos. De hecho, yo podría también decirles a ustedes una cosa. Si yo les dijera que nosotros elegimos a los ministros, ¿ustedes creen que es descabellado decir que nosotros elegimos a los ministros? No, no, porque en No. cierta forma sí lo hacemos ¿Por qué? cuando se elige Pues al dándole, presidente. Eh, le estamos dando el poder al presidente de la República para que los nombre. Perfecto. Y miren que con lo que ustedes dos acaban de decir, eso es, eso es importante, o sea, eso es algo fundamental que tristemente nosotros los colombianos olvidamos, porque es que nosotros cuando yo llego y deposito un voto, uno cree que votar es coger un papel, rayarlo y meterlo en una caja y me lavé las manos y ya. No, resulta que cuando yo voto, yo le estoy diciendo a ese señor por el cual yo elegí, o por el cual yo voté, ojo, por el cual votó la mayoría, porque pueda que yo no haya votado por él, pero sí la mayoría, es decirle, mire, decida por mí. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, ¿será descabellado decir que yo elegí a los ministros? Pues no, porque es que yo le dije al señor Petro, elija. Y entonces ahí es donde está la conciencia y la importancia del voto. El decir, venga, muchos colombianos cambiamos el voto por un tamal, por 20.000 pesos, por el favor político, por el amigo, por el familiar, porque es que tristemente la política se ha convertido en eso aquí en Colombia. Bueno, aquí en Colombia hay muchos lugares, pero eso es como para que empecemos a comprender. Bueno, espérenme porque es que yo me pongo a dar vueltas y me distraigo. Listo, pluralista. Fundada en el respeto de la dignidad humana. Aquí quiero que tengan presente una cosa. Aquí en este artículo en ningún momento han mencionado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero cuando me dicen que fundada en el respeto de la dignidad humana a nivel internacional, ¿cuál es el documento que certifica o que regula esto? Pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, fíjense que aquí también me lo está mencionando. Dice, en el trabajo, y ojo, aquí tú decías, bueno, que tenemos que trabajar, que no sé qué, sí, pero digamos el hecho de que tenemos que trabajar, yo voy a mencionarlo de esta manera. Aquí no lo nombra como que el que tenemos que trabajar para comer o el que tenemos que trabajar para vivir bien, sino que el que tenemos que trabajar por vivir bien en una sociedad buena, en un contexto adecuado para mí, para mi familia, para mis hijos. Es a eso a lo que se refiere. Y la solidaridad de las personas que le integran, es decir, en el apoyo, en el colaborarnos, en el que yo no sea egoísta, porque es que tristemente eso pasa con todos nosotros los colombianos, es que la situación nos ha llevado a que yo miro por mí y el resto que Dios haga su santa voluntad, ¿cierto? Pero sí es importante que tengamos un poquito presente eso. Ya te doy la palabra. Y bueno, ¿y qué prevalece el interés general? Esto es importante. No el interés particular, sino el interés general. O sea, ¿qué es más importante? El beneficio de la mayoría y no el beneficio de Mónica o de quien esté hablando ahí en su momento. Creo que Jorge había levantado la mano. Sí, profe, en lo que refería sobre en el respeto y en el trabajo, basadas en el trabajo, ese hace referencia es que trabajamos como una nación para el bienestar de la sociedad. Así es. Entonces, yo les pregunto una cosa. Ustedes me decían como 4 cosas. Con todo lo que yo acabo de explicar, ¿será que eran esas 4 cosas o era otro montón? Incluían muchas cosas. Claro. Entonces, fíjense que yo les acabo de mostrar a ustedes solamente este primer artículo. Entonces, ¿cuál es la idea? Sí, o sea, si ustedes a mí, a Mónica, me preguntan que sintetice qué es Colombia, yo por lo menos, yo les digo a ustedes que lo hagan.
pero yo, Mónica, yo me sé de memoria este artículo, porque yo siento que aquí en ese artículo lo dice todo lo que es Colombia, todo, absolutamente todo. Ahora, ¿cuál es el objetivo o cuál es la idea o cuál es la invitación? Que hagamos lo que yo acabo de hacer con este primer artículo, lo hagamos con estos 10 artículos. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que hagamos. Y además de eso, se me perdió en dónde estará. Y además de eso, yo tenía abierto el otro, pero no sé. Ah, mira, además de eso, hacer lo mismo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que si ustedes se fijan, el preámbulo es una gotica más extenso y digamos que lo único que está haciendo es mencionándome 30 artículos y son artículos muy concretos, miren. Entonces, ¿cuál es la idea? Que comparemos un poquito, que analicemos un poquito lo que dice eso y ojo con el último dato que les voy a dar porque mira, a mí se me va el tiempo en menos de nada. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como su nombre lo dice, es universal y rige para todos los países que hacen parte de ese organismo internacional que nos regula, ¿cierto? ¿Cuál es ese organismo internacional que nos regula? ¿Quién hizo esta declaración? Los países de la La ONU. Organización de Naciones La Unidas. ONU. Así es. Los países. Ajá, entonces, en este momento, tristemente, no todos los países del mundo hacen parte de esta organización, pero me disculpan si de pronto me equivoco, creo que son 189 países que en este momento hacen parte de esta organización. Colombia es uno de ellos. Entonces, es importante que lo tengamos presente porque prácticamente a cualquier parte del mundo donde ustedes vayan, rige esto mismo. Ojo, es importante que en este curso de competencia ciudadana nosotros trabajamos lo que nosotros debemos vivir como sociedad en Colombia. No significa que sea solamente para Colombia y que el resto del mundo sea aislado, no, porque resulta que esa constitución política de Colombia se basa en este documento macro. Y este documento macro funciona y trabaja pues para esos 189 países y seguramente para muchos de los países que nosotros visitemos. ¿Qué países seguramente no los cubre? Pues los que no hacen parte de la ONU y los países que, diría yo, se violentan muchos derechos, por decirlo de alguna manera, así de rapidez voy a decir Corea del Norte, ¿cierto? Pero pues no creo que ninguno de nosotros vayamos a ir a Corea del Norte, o no sé, no conozco sus proyecciones de viajes. Bien. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Cómo nos fue? Porque es que a mí el tiempo se me va. Yo me emociono hablando. No sé si se dan cuenta. Sí, profe, no, todo No, muy claro, bien. profe. Listo. Muy bien, Daya- señora. Bueno, Dayana. Profe, qué pena que yo he hablado tanto durante la... No, tranquila. No te profe, preocupes. gracias, muy amable. Una pregunta. Ahorita que estamos viendo los conceptos y eso, ¿vamos a pasar de pronto a la parte de la guía o aquí ya se va a terminar la web? Entonces, para yo preguntar de una vez. Pregunta de una vez porque no voy a explicar la guía. ¿Por qué no voy a explicar la Listo. guía? Porque considero que no es tan extensa como si lo era la primera. Me interesa más que tengamos esos conceptos claros. Pero lo que necesites preguntar, dale, no hay ningún problema. Listo. Dos preguntas, profe. La primera es que en la guía dice que tenemos que hacer un cuadro. Ay, perdón. Tranquila, dale. Un cuadro sinóptico para resumir y organizar en temas, subtemas y conceptos. Entonces, lo que hicimos ahorita, por ejemplo, no era casi resumir, sino antes es decir más, digamos, es explicar más de lo que dice ahí. Entonces, esa parte es la que me tiene confundida. Y la otra, de una vez, profe, es que aquí dice que tenemos que leer el artículo de la CIDH, ese lo buscamos aparte, ¿verdad? Porque ese no está ahí en el campus. O sea, lo buscamos simplemente normal en internet, ya. Ay, me preocupa porque yo estoy segura que sí está, pero miremos en caso de que yo me haya equivocado. Bueno, mientras que yo te voy respondiendo, lo voy buscando, ¿listo? Listo. Ay, extender sesión, no se me cierra y se me Ya se cerró. cerró, claro. Creo que el artículo sí aparece, pero yo tuve problemas para descargarlo, entonces lo busqué por Google. Ah, bueno, igual con el nombre se encuentra facilísimo. Bueno, Sí, sí, sin señor. embargo, yo voy a ir, no, aquí no lo tengo, sería que yo fui tan chistosa. O está en Si fue así, si fue así, me disculpan porque de verdad que no era la intención. Pero bueno, digamos que no te angusties por el ejercicio que hay que hacer. Resulta que cuando a mí me dicen hacer un cuadro o un organizador gráfico, cualquier organizador gráfico que ustedes vayan a hacer, resulta que usualmente es sacar conceptos.
¿Cuál es la idea de ese sacar conceptos? Ay, no, yo fui muy loca, me disculpan porque no se los coloqué el enlace. Pero bueno, ustedes colocan el nombre y ahí lo encuentran. Ahí lo encuentran y no es largo. Pero bueno, entonces volvamos a lo que íbamos. Si no, me dicen y yo se los comparto el enlace. Entonces, ¿cuál es la idea de esto, Dayana? Cuando yo les digo a ustedes, hagan el ejercicio que yo acabé de hacer con el primer artículo de la Constitución, es porque aquí digamos que en este curso, sobre todo en este curso, ustedes se van a dar cuenta que yo manejo mucho algo que se llama la información implícita y la información explícita, ¿no? La información explícita es lo que está ahí, o sea, lo lógico. Y la información implícita es esa información que hay detrás del contenido, es decir, lo que yo les acabé de decir a ustedes, por ejemplo, con el artículo, por aquí había una parte donde yo les decía, por ejemplo, con autonomía en sus entidades territoriales. Entonces, claro, hay entidades territoriales, es decir, aquí en ningún lado está mencionando la palabra departamentos y en ningún lado está mencionando que hay unos gobernadores que gobiernan en esos territorios, ¿cierto? Sino que esa es una información que está implícita. ¿Listo? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Entonces, cuando yo les digo eso, es porque lo que yo necesito que ustedes hagan con este ejercicio es que lean, que en el interior de cada uno de ustedes hagan el análisis que yo les estoy mostrando o que yo les estoy diciendo y que lo resuman. Un ejemplo de ello fue lo que yo hice con la palabra país, estado y nación. Ustedes van a la Constitución, ustedes van a los escritos y en ningún lado les va a arrojar solamente esa palabra, sino que yo lo hice de esa manera para que sea mucho más claro. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando yo les digo dividir en temas, subtemas, es porque hay que tener en cuenta varias cosas. A mí me dicen que es el preámbulo y el preámbulo es el general. Una A mí me partida de dicen, a mí me dicen que son los primeros 10 artículos de la Constitución Política de Colombia, entonces yo voy a decir, el de Colombia es un Estado social de derecho, me van a decir el que en Colombia se habla el idioma español, pero que también se tiene en cuenta los idiomas nativos, a mí me van a decir cuál es la moneda que se maneja acá, a mí me van a decir que Colombia es un país católico, entre otras, ¿cierto? Que es lo que ustedes encuentran en los 10 primeros artículos de la Constitución. Pero resulta que cuando yo les digo a ustedes dividan en subtemas, es porque quiero que mezclen esta información con la información de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque resulta que voy a ir dándoles algunas pistas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se divide en tres grupos. Derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación. Pregunta, ¿ustedes se acuerdan cómo les dije a ustedes que se dividían los derechos en Colombia? En derechos fundamentales, derechos Ajá, sociales, otros, ajá, y los derechos ajá. últimos que Sociales, vienen con económicos medio y ambiente y eso. culturales Exacto. también. Entonces, si ustedes se fijan, la base ya la tienen con el desarrollo de la primera actividad, porque ya entienden cómo se dividen en Colombia. Ahora quiero que esa información la sinteticen y la combinen con la información de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Listo, profe, ¿Sí me entiendes qué es lo que yo busco? entonces ahí, por ejemplo, digamos, si ya, por ejemplo, resumimos lo que decían los derechos del capítulo 1 de la Constitución, ¿tenemos que resumir también los 30 de la declaración o hacemos lo que usted dice, digamos, de ubicar que Sí, si los derechos de primera generación son los que van del artículo 1 al 41 exacto. en, Eso. y que serían en la Declaración de Derechos Humanos, por ejemplo, el número 2, el 3, el 4, el 5, el 8, el 9, el 10 Así y es. así? Eso. Ah, Pero tú, ok. ¿cómo haces eso? Leyéndolos y entendiéndolos. Sí, 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 listo, Eso es lo listo. que yo quiero. O sea, yo no quiero que ustedes me muestren un montón de información, ni quiero que me transcriban por allá. Hubo un estudiante que en la base que ya le realimenté, lo que hizo fue que colocó el preámbulo y colocó el preámbulo, lo pegó, luego donde yo le dije el de la Constitución y me pegó los 10 artículos y cuando le dije Declaración Universal me colocó los 30 artículos. A mí no me sirve de nada eso porque yo no quiero que ustedes hagan un ejercicio de corte y pegue, sino de interiorización. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Listo, profe. Entonces yo creo que ya me quedó clara esa parte. Muchas, muchas gracias de verdad. Dale. Listo. Alguien más me había levantado la mano hace un ratico, pero no supe quién es. No sé si alguien más quiere preguntarme algo. Marcho, es el momento para que me pregunten. Igual, si ustedes necesitan en otro momento, me escriben y yo les respondo en cualquier momento. Pero es para que aprovechemos ya el encuentro. O hasta ahí quedamos bien. Profe, qué pena una pregunta. Es que no tengo acceso al chat.
quisiera saber si hay link de asistencia o algo así. No, no se preocupen que Teams a mí me arroja la asistencia de los que llegaron. Cuando a mí me bota la grabación, también me bota la asistencia. Entonces no te preocupes. Karen está diciendo que, no escucha. Es porque su internet está fallando, o sea, el de ella, profe. Hay una Ok. compañera y la apoyo que si porfa nos puede compartir el link Sí, del voy a documento, buscar. si lo tiene de una vez. Y el otro que usted nos yo lo había tenía, dicho, pero profe, el del link donde estaba más desglosado el tema de la Constitución y eso, de los organismos y toda la cosa. a ver si lo encuentro. A ver, espérate. Es que no lo tengo acá, sino lo tengo en el computador de mi casa. Es que estoy aquí en la universidad todavía. Espérame a ver. Miramos a ver si de pronto. Organigrama. No, es que esta página inclusive cree que es una página del Estado. Digamos que en ese momento acá no les puedo. No, acá no está, esto no es. No sé dónde lo tengo, pero prometido que se los voy a compartir. Igual no se preocupen que este grupo de Teams donde estamos, acuérdense que es el equipo donde ustedes se inscribieron, ahí mismo yo les voy a colocar la información. ¿Listo? Listo, ay, perdón, listo, Sí, sí, me señora. disculpa, porque es que acá no lo tengo. Bueno, ahora sí, Tutora, una pregunta. cuéntame. Nosotros no tenemos grupo de Sky, ¿cierto? ¿Es el de Teams? Es el de Teams, sí señora. Lo que pasa es que, bueno, aquí en la universidad lo que les digo, nos están cambiando para que ahora le demos uso al Teams y resulta que yo creé el grupo de Teams, les voy a contar. Y cuando ya lo creé, dijeron, bueno, está bien, este periodo sigamos con Skype. Y yo quedé como, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, ¿qué me preocupó? Me preocupó que yo ya tenía 60 y pico estudiantes en este grupo y yo no podía decirles, ay, no, ya no, ahora vámonos para Skype, sino que yo tenía que respetar lo primero que les había dicho y a los que se inscribieron inicialmente en el grupo. Por eso la información la compartimos aquí en Teams. ¿Listo? Ah, bueno, tutora. Listo. Yo ahí en el foro de Teams les voy a colocar el enlace prometido que mañana lo hago. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la asistencia. La próxima sesión vamos a hacerla un poco más participativa porque vamos a hacer un tallercito así como chévere, como para que hablemos más. Entonces, para que nos preparemos y para que inviten a sus demás compañeros. ¿Listo? Vale, profe, mil gracias. Listo, Alexis. Yo lo comparto en el foro de noticias si quieres o les envío por correo también. Bueno, listo. Listo, profe, muchísimas gracias, de verdad. No, a ustedes y cualquier cosa no se les olvide que me escriben, moléstenme. A veces me siento muy solita, me molestan. Bueno, Listo, profe, profe. que conste. Muy amable. Bueno, que estén muy bien. Un abrazo, feliz noche. Gracias. Feliz noche, profe. Feliz Muchas noche. gracias. Chao, Bueno, muchachos. tutora, Gracias. gracias. Estén bien. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien.